Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos de Librería Maranata? Agradecemos el tiempo que puedan estar aquí para escucharnos. Una vez más, aquí en un conversatorio con Editorial Andamio, agradecemos el tiempo y la participación de los hermanos, el hermano Javier y Daniel, que nos estarán acompañando a lo largo de este conversatorio. Por otra parte, también queremos anunciarles que tenemos toda la serie de Andamio en nuestra Librería Maranata en Bolívar Centro y puedes acudir a las demás sucursales dentro del área metropolitana. También te recordamos que puedes visitar nuestra tienda en línea libreriamaranata.com.mx y nuestras redes sociales para estar al tanto de las novedades e información adicional que pueda estar en ese lugar. Bien, el día de hoy tenemos dos invitados muy especiales aquí en Librería Maranata. Primero que nada, agradecemos a Dios porque nos permite este tiempo, porque vamos a tener una conversación bastante agradable sobre un tema importante para la sociedad y el cristiano en general. Y pues me gustaría que se presente uno a uno para que podamos conocerlos un poco más y posterior a ello pues hablar un poco sobre lo que es Andamio. Pues hola, gracias a la Librería Maranata por la invitación a participar en este conversatorio y también por la oportunidad de difundir los libros, la literatura. Mi nombre es Javi, ya estuvimos hace poquito también en otro conversatorio hablando de 2084 y ahora pues tengo la oportunidad de compartir conversatorio con José Daniel. Nosotros ambos somos de España, yo vivo en el norte, José Daniel en el sur de España y bueno, pues tenemos la oportunidad también de conocer estos libros. No sé si añadir algo. ya me presentó Javi. Gracias a Javi por invitarme y a la librería también por hacer este tipo de actividades o de conversaciones, ¿no? Un placer estar aquí desde España. Excelente. Pues bien, vamos a entrar un poco en el tema, pero antes me gustaría que hermano Javier nos hablara un poco de lo que es Andamio y la relevancia que esta editorial tiene, más la colección que tenemos ahora presente, tanto en nuestra librería, la serie de Ágora, que pudiera hablarnos un poco acerca de ello. Sé que esta colección está dividida en 4 áreas temáticas y que cada año se proponen añadir libros a estas mismas subcategorías, por así decirlo. Sé que está la sección de evangelismo y misión, Biblia y cultura, pastoral y persona y teología bíblica, pero usted nos puede agregar un poquito más de información a ello. Pues hace 12 años Andamio pues, tuvo una idea de decir, bueno, ¿qué temas son relevantes, son pertinentes, son actuales, ¿no? Para poder desarrollar una mente cristiana en el medio que nos rodeamos, pero una mente actual, no pensando hacia qué pasó, ¿no? Hace 50, 100 años, sino ahora mismo cómo el cristiano se tiene que enfrentar a diferentes áreas. Esta serie de Ágora hace idea a la plaza de la antigua Atenas o de la Grecia antigua, donde realmente pues, se discutían las ideas del día a día, las ideas relevantes, donde Pablo, pues en el Areópago, cuando se acercaba allí, pues se movía, ¿no? Con la cultura, se movía con las personas, con los problemas del día a día. Karl Barth, un teólogo alemán, tiene una frase o menciona una cosa: un sermón hay que prepararlo con la Biblia en una mano y con el periódico en la otra, ¿no? Es decir, la Biblia, o sea, es como nuestra fuente, pero también los temas relevantes, ¿no? Del día a día. ¿Qué es lo que ocurre tanto en México, en España o en otros países, ¿no? ¿Qué es lo que abre? Yo tengo en mi móvil, no compro el periódico, yo creo que muchos ya no compramos, pero sí que estoy suscrito, ¿no? a los 2 principales periódicos de España para poder saber qué es lo que piensan unos, cuál es la reflexión de otros. Hay que pensar, ¿no? O sea, también en una doble escucha, ¿no? Y John Stott, un gran teólogo y pastor y misionero, ¿no? en Inglaterra, decía así: somos llamados a la difícil e incluso dolorosa tarea de la doble escucha, ¿no? Es decir, que hemos de escuchar con cuidado, aunque por supuesto con grados distintos de respeto, tanto a la antigua palabra como al mundo moderno, ¿no? Y es algo que tenemos que tener muy presente, ¿no? O sea, es el poder dar fe, dar esperanza, dar pues de lo que tenemos, de la esperanza que Jesús, que la Biblia, que nuestro Dios pues nos ha dado,
para dar una contestación actual y presente y relevante a la sociedad en la que vivimos. Por eso se construye Ágora, se construye bajo estos 4 fundamentos, ¿no? Sobre la evangelización, Biblia y cultura, teología bíblica y pastoral y persona. Tenemos un gran número de autores, entre ellos Christopher Wright, John Wyatt, Alistair McGrath, David Wells, Aljit Fernando, Os Guinness, Donald Carson, excelentes, y que realmente no buscamos quién es el mejor autor, ¿sabes? Quién es el que más vende, sino quién es el que pueda aportar mejor sobre un tema específico, quién es el mejor, ¿no? ¿Sabes? Y si tiene algo ya desarrollado, pues lo buscamos, lo traducimos y lo traemos a las manos de las personas. Excelente, yo creo que esta colección aporta mucho a temas actuales y también relevantes dentro del ámbito cristiano. Y justo quiero iniciar con una pregunta. ¿Por qué apologética? ¿Cuál es la razón principal de este tema y el punto central del libro? Porque aborda temas muy importantes que vamos a ir desarrollando a lo largo de la conversación, pero sin duda esto hace un poquito de curiosidad, al menos a las personas que hemos visto el libro. Los colores, de hecho, lo tenemos aquí presente. Es un libro bastante grueso, muy bueno, lectura bastante amena, pero me gustaría que hablaran un poco sobre por qué el título del libro. Sí, creo que esa por ahí voy a responder yo. Bueno, es una composición, ¿no? Que pop, que viene de cultura pop, cultura popular, y luego apologética, que es una palabra, una palabrota, no sé cómo llamarla, pero que quizá a veces usamos, no sé si todos entendemos lo mismo, pero para mí una definición sencilla tiene que ver con tender puente entre la sociedad, la cultura y las buenas noticias de Jesús. Y bueno, si le ponemos el pop delante, pues tendrá que ver con acercar a las personas a la esperanza que Jesús ofrece a través de las preguntas, las historias, las canciones, los miedos, los deseos que expresan esas canciones, esas películas, esas series, esos libros. Acercar todo lo que, o tender puentes, mejor dicho, ¿no? Entre las buenas noticias de Jesús y la esperanza que Jesús ofrece y todo lo que produce la cultura popular, ¿no? Todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, todo lo que leemos. Sería una definición sencilla, para no liarnos mucho, de lo que entendemos por popologética. Sí, justamente al inicio del libro, en la lectura, para mí fue fácilmente identificarme por algunas cuestiones que narra el autor, que él empezó a llevar como un grupo de estudio con jóvenes, pero él veía que costaba este trabajo, ¿no? De solamente traer la Biblia y leerla, porque seamos realistas, actualmente realmente esta parte de la lectura cuesta trabajo en los jóvenes, adolescentes, jóvenes adultos, etcétera. Y él menciona que empezó a tener como herramientas de apoyo, ¿no? Iniciar con películas súper populares. Él menciona una película que a mi consideración es una de mis películas favoritas, que habla de una relación amorosa que está fracturada. Es el eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Y entonces él habla sobre ello, pero también la ve con jóvenes que están ahí, ¿no? Están en el grupo de este estudio. Y él se queda pensando y dice, bueno, ok, a esto, ¿cómo podemos acercar esa película a algo dentro de la cosmovisión cristiana? Y una pregunta que yo quisiera hacer es, ¿cómo vamos a entender estos conceptos? Uno, ¿qué es la cultura? Y otro, ¿qué es una cosmovisión? A esto me gustaría que pudieran, no sé, cada uno compartir tal vez punto de referencia, un punto de vista de acuerdo a lo que acabamos de comentar y pues dialogar sobre ello. Sí. Bueno, la pregunta es que la cultura es muy amplia. Si decimos que la cultura pop, sí que podemos acotar un poquito más, porque cuando hablamos de cultura, realmente hablamos de todo. O sea, hablamos de todo lo que hacemos, todo lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y cómo lo hacemos en cada lugar y cada grupo de personas, ¿no? Porque la cultura tiene contexto, ¿no? Así que, qué sé yo, desde hacer un huevo frito a escuchar una canción de bajo o
pintar el Guernica o un cuadro de Botero, todo eso es cultura. Pero digamos, cuando hablamos de cultura popular, pues vamos a hablar de los productos culturales pues más difundidos, los géneros que más comunes, todo lo que la gente realmente consume en su día a día, ¿no? Porque todo eso es lo que realmente le da forma y influye a nuestra cosmovisión, ¿no? Digo, si hablásemos de cultura en general sería otra conversación. Para no irnos por las ramas, nos quedaríamos con esa definición de cultura popular. Digamos, hay una palabra en inglés que usamos aquí también en España, que ya le hemos adoptado, todo lo que es mainstream, todo lo que el mundo, toda la gente realmente escucha, todo lo que suena, ¿no? Por ahí iríamos, ¿no? Y luego si hablamos de cosmovisión, y ahí sí nos podemos entretener un poquito más y después hablar de la relación entre ellas, que es muy, muy interesante, ¿no? De hecho, bueno, para los que vayáis a leer el libro, haremos algún spoiler durante el día de hoy, no completo, pero algunos sí. Y sí que me gustaría, para explicar esta idea de cosmovisión, usar dos imágenes. Una que quizá algunos habrán escuchado, ¿no? Porque la propia palabra de cosmovisión nos habla de el mundo, el universo, el cosmos y la visión, ¿no? O sea, la forma en la que miramos, en la que vemos y entendemos el mundo, ¿no? Y esa primera imagen sería una gafa. O sea, una cosmovisión son las gafas con las que miramos el mundo y con las que lo interpretamos, ¿no? O sea, si nos ponemos unas gafas de color de rosa, pues lo veremos todo de color de rosa, unas lentes, ¿no? Si nos ponemos unas lentes oscuras, pues vamos a ver todo muy, muy negro, ¿no? Y muy, muy oscuro. Así que esa primera imagen creo que nos ayuda a entenderlo. Pero luego hay otra imagen que el autor también desarrolla en el libro, y es muy interesante, es la imagen de un árbol. Y él expresa esa imagen desde las raíces hasta los frutos, ¿no? Desde la raíz hasta el fruto, todo es parte de la cosmovisión, ¿no? Habla de las raíces y él habla de las presuposiciones básicas sobre el mundo, sobre la realidad que alimentan al resto de las convicciones de mi cosmovisión, ¿no? Y esas presuposiciones son casi que son actos de fe, son casi, tienen un aspecto religioso, ¿no? Son innegociables, o sea, no las revisamos, son parte de lo que somos, son nuestras convicciones más íntimas, más queridas, y es casi como es el campamento base del que partimos cuando vamos a explorar el mundo, ¿no? Y luego el lugar seguro al que regresamos para sentirnos como en casa, ¿no? Él también usa una película, ya que estamos hablando de cultura popular. No sé si alguno habéis visto la película de Pulp Fiction de Tarantino. En esta película hay una escena en la que unos chavales han robado un maletín a un jefe de la mafia, y este hombre envía a dos de sus matones al piso para recuperar el maletín, ¿no? Esto, irrumpen en el salón, se encuentran con dos de los chavales que están allí. Ellos no saben que hay otro en el baño escondido, así que les disparan, acaban con ellos. Y de repente aparece el que estaba en el baño también armado y les dispara a ellos, ¿no? Con tan buena suerte que no acierta. Toda la pared de atrás se queda llena de agujeros, pero ellos están ilesos, ¿no? Y es interesante ver cómo ellos reaccionan y cómo interpretan lo que acaba de ocurrir, ¿no? Para Jules, uno de ellos, es una intervención divina. O sea, Dios ha intervenido para que ellos no mueran, ¿no? Para Vincent es una casualidad. Han tenido la suerte de que no les dé, ¿no? Ambos tienen la misma evidencia, han vivido la misma experiencia, pero la interpretan de formas diferentes, ¿no? Para Jules, él parte de unas presuposiciones básicas, ¿no? En las que Dios existe e interviene en el mundo, pero Vincent no. Vincent, no sé si Dios existe o no existe, pero si existe, no interviene en el mundo, ¿no? Fijaos, ¿no? Son cosas muy profundas, cosas que no nos planteamos demasiado, pero que están ahí y que le dan forma a todo lo demás, al resto de convicciones, ¿no? Luego el autor sigue hablando y desarrollando esta idea del árbol como cosmovisión, y habla también del tronco. Y esto es muy interesante porque él habla del tronco como un relato, como el relato del mundo. Parece que hay algo en nosotros, en nuestra naturaleza humana, que
que necesita, que entiende, que explica mejor las cosas a través de historias, a través de relatos, de narrativas, ¿no? Estamos diseñados para explicar el significado de las cosas a través de historias. Y las cosmovisiones se acampan en nosotros, se instalan en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, en forma de historia, en forma de relatos, no tanto como ideas abstractas, como proposiciones, como lógica o matemáticas, no, sino como relatos, como historias, ¿no? Y esto es importante porque esa es una de las razones por la que la cultura popular nos afecta tanto. De hecho, casi siempre la cultura popular se nos presenta en forma de una historia, de una narrativa, ¿no? Y esa historia alimenta nuestra imaginación, incluso a veces nos sitúa dentro, ¿no? Ya sea una canción, un cuento, una película, un libro, una serie. Y esa historia luego dan forma a nuestra historia, ¿no? A la historia de nuestra cosmovisión, ¿no? Y el autor sigue hablando del tema, ¿no? Dice cosas muy interesantes. Por ejemplo, él habla de que esa historia, de ese tronco de nuestra historia, muchas veces no es muy visible. Él lo explica como una historia de fondo. O sea, los guionistas, cuando hablan de esto, hablan de una historia de fondo, cuando se refieren a las cosas que tú tienes que conocer para entender lo que está pasando en una película, aunque no te lo cuenten directamente, ¿no? No sé si os gusta Star Wars, pero si tú no entiendes el universo de Star Wars, si no sabes lo que es la fuerza, si no sabes lo que es un Jedi, y ves una serie actual de Star Wars, no te vas a enterar de nada, o vas a pillar muy poco, ¿no? No es la trama, sino el trasfondo en el que la trama tiene sentido y en el que se lleva a cabo, ¿no? Es una influencia casi subterránea, ¿no? Que a veces sale a la luz, sobre todo en momentos de tensión, en momentos de muchas emociones, ya sean positivas o ya sean negativas, o cuando esa cosmovisión choca con otra, diferente, y dicen, ¿quién tiene razón aquí? ¿Cuál es la verdad? ¿No? Y ahí sí asoman un poco la cabeza, pero el resto del tiempo están por debajo, ¿no? Así que habla de raíces, habla del tronco como una historia, y luego él también habla de rama o fruto, o rama y fruto. Cuando habla, para ser más breve, cuando habla de la rama, habla de nuestra filosofía de vida. O sea, todas esas presuposiciones se transforman en una filosofía de vida que luego dan forma a las convicciones con las que luego aplicamos a todo tipo de cosas, ¿no? En el día a día. Y a partir de esas convicciones pues nos relacionamos, vivimos, actuamos, y esa forma de relacionarnos, de vivir y de actuar serían los frutos de nuestra cosmovisión, ¿no? Así que esas dos imágenes, la gafa, el árbol, creo que nos ayudan a entender qué es una cosmovisión, ¿no? Y luego podríamos hablar de cómo se relacionan, ¿no? Que es también muy importante. O sea, cómo la cultura popular puede afectar o puede transformar incluso nuestra cosmovisión, ¿no? De hecho, y ahí el autor habla de o sea, cómo cuando un bien cultural o una película o un libro o una canción no conecta con nosotros, conecta con nuestros valores, con nuestros deseos, deseos que ya estaban ahí, que son parte de nosotros, de nuestra cosmovisión y de nuestra cultura, tiene el poder de trastornarnos e incluso de modelarnos, ¿no? A veces la cultura popular o la cultura toca una nota que vibra, que resuena en nuestro interior, ¿no? A veces no lo hace. Y bueno, hay muchas series que no conectan con nosotros, muchos libros, muchas canciones que las escuchamos y somos indiferentes, ¿no? Pero a veces hay una canción, hay una serie que parece que habla de ti, ¿no? Porque está tocando la misma nota a la que vibra tu corazón, ¿no? Que es parte de esa cultura, ¿no? Y cuando conecta de esa forma, tiene también el poder de modelarlo, de influir, ¿no? Tiene un impacto muy profundo en nosotros, en cómo nos vemos, en cómo entendemos el mundo, en nuestros deseos, en nuestros sueños, y pues tiene el poder, como decía, de transformarnos también y de afectarnos. Sí, wow. En cuanto al primer capítulo, creo que nos ha dado un panorama muy bueno y justamente hablando de esa parte de cómo
nuestro entorno empieza a hacer sentido cuando nos identificamos, ¿no? Con las historias, con nuestros valores, con nuestras vivencias, con nuestro dolor incluso. Y algo muy importante que también me gusta que menciona el libro es que da una definición de lo que es apologética de una manera diferente a lo que usualmente vemos, porque la apologética usualmente como cristianos lo utilizamos como datos, ¿no? Como para dar datos, debatir, decir, quizá en algún punto personas pueden decir yo tengo la razón porque mira, sé todo esto. Sin embargo, el autor nos invita a ver la apologética como con otro concepto, con como un puente para generar también vínculos con las personas, sí, mostrando nuestra cosmovisión, pero compartiéndolo de manera significativa de lo que es la fe cristiana y la cultura popular. Cómo podemos nosotros compartir también de Cristo a pesar de que la cultura diga todo lo contrario, ¿no? Hay un libro que me gusta mucho del autor John Lennox, que es Contracorriente, y justamente habla también de esta parte, ¿no? A veces tenemos conceptos de la apologética, que es, bueno, yo voy a hablar sobre relativismo, sobre naturalismo, sobre lo que es la ciencia, pero olvidamos que somos personas y que justamente nuestro corazón necesita de Cristo. Y lo que acaba de mencionar es completamente importante. No sé si el hermano Javi quiere agregar algo más. A ver, Hombre, lo vi. hablando de puentes, hablando de apologética y todo, es que ya me estaba casi diciendo, bueno, este libro de Alistair McGrath, Construir puentes, y es sobre el tema de lo que estamos ahora justo, o sea, centrándonos, ¿no? Ahí de cómo conectar la apologética y lo que decías. A mí cuando estaba en la universidad, y hablo ya casi de hace 20 años, a mí lo que me ayudaba era tener, ¿sabes? Para formar, ¿sabes? Asentar mi fe cristiana, ojo, ya era cristiano, pero necesitaba datos, necesitaba razones, ¿no? Pero ahora mismo, después en el momento en el que vivimos, en la época post-COVID, lo que más quiere la gente es cómo me afecta a mí esto. ¿Sabes? No está pensando, bueno, vale, muy bien, tendrás toda la razón, me has dado un discurso tremendo de apologética, pero lo que está buscando, ¿no? ¿Y eso en qué me afecta, ¿no? ¿En qué me afecta a mí como persona, individualmente? Y es algo que hemos cambiado nuestra cosmovisión, ¿sabes? Hacia la parte también de cómo tender puentes, ¿no? En vez de datos, ¿sabes? En vez de utilizar muchos datos que son correctos, que son ciertos, las personas buscan, ¿y eso en qué me afecta a mi corazón, a mi vida, etcétera? Sí, no sé si puedo añadir algo, sí. Sí, por favor. Adelante. Gracias. Sí, el Evangelio es muy rico, ¿no? Y el Evangelio es verdad, pero el Evangelio es bello, el Evangelio es bueno, el Evangelio tiene poder, ¿no? Y hay una parte de la apologética que tiene que ver con la verdad del Evangelio, y sí, a veces, aunque a veces sea incluso aburrido, ¿no? O para otros no, para otros es súper interesante, pero a veces necesitamos conocer esos datos. Jesús resucitó y eso es verdad, y ahí anclamos nuestra fe, ¿no? Pero también el Evangelio es bueno y es bello, y esos aspectos del Evangelio los podemos expresar de una manera mucho más clara a través de cuestiones que tienen que ver con la imaginación, que tienen que ver con identidad, con propósito, con significado, con esperanza. Y la cultura popular siempre acaba hablando de esos temas, ¿no? Porque es lo que somos como humanos y es lo que más deseamos, ¿no? Y ver cómo el Evangelio responde y trae belleza a nuestro mundo, trae bondad, y funciona, tiene poder, y responde a nuestro anhelo de una forma mucho mejor que todos los ídolos a los que adoramos, pues es muy poderoso, ¿no? Después quizás hablaremos más de eso, pero sí que para cerrar esta pregunta, sí. Sí, claro. Y aparte de lo que mencionaba el hermano Javi sobre que después de estar en confinamiento, la sociedad también ha tenido un cambio radical en su manera de pensar, en su manera de convivir y de interactuar con las personas, ¿no? Vemos que las nuevas generaciones pues también van a tener este cambio bastante rápido y fugaz porque pues es esta la situación por el avance
cultural, tecnológico, social. Y justo el libro habla también sobre qué nos dice la creación sobre la cultura, ¿no? Esta parte, estas preguntas son muy significativas y adelante, bueno, no sé qué, creo que lo Sí, veo sí, sí. emocionado por eso. Sí, es un tema súper interesante esta pregunta que hace. Claro, justo después de crear al hombre y a la mujer, reflejando su imagen, Dios los bendice, les manda que tengan muchos hijos y los pone en un jardín para cultivarlo y para cuidarlo, ¿no? O sea, Dios les manda que añadan cultura, eh, cultivar cultura a su creación, ¿no? Que desarrollen todo el potencial de la creación a través de su trabajo, a través de su creatividad, reflejando cómo es Dios, ¿no? Un Dios que trabaja, un Dios que es creativo, ¿no? De hecho, es muy interesante que la Biblia empiece con un jardín, pero acaba en una ciudad. Eh, Vamos desarrollando el potencial de la creación, ¿no? O sea, la creación es buena, apunta al Creador y nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarla y de cultivarla, ¿no? Y de desarrollarla de forma que siga señalando y alabando a su Creador, que es lo que la creación hace, ¿no? O sea, Dios no puso al ser humano en una selva. La selva es solo creación, la puso en un jardín. El jardín es creación, pero es cultura y es trabajo, ¿no? Y es creatividad. Y el ser humano aporta mucho, aporta algo. Es el diseño de Dios desde el principio, pero Dios quiere que el ser humano colabore con él, ¿no? Hecho a su imagen para trabajar juntos en equipo, ¿no? Y nuestra creatividad está profundamente conectada con la creatividad de Dios. O sea, vale, Dios crea de la nada, nosotros combinamos los elementos creados para añadir belleza y utilidad al mundo, pero fijaos, Dios, por ejemplo, crea los animales, pero le pide a Adán que les ponga nombre. O sea, quiere cooperación, ¿no? Estar conectado con el Creador, ¿no? Y a Dios invita al hombre a añadir creatividad y valor a lo que él ya ha hecho, ¿no? Y nos da una gran responsabilidad y nos da bastante libertad y rienda suelta a nuestra imaginación. Fijaos, el hombre no tiene que elegir entre una lista de nombres que Dios le da. O sea, no, dice, ponle tu nombre. O sea, míralo y lo que se te ocurra, pues para adelante, ¿no? O sea, reflejamos la creatividad de Dios de forma muy diferente, ¿no? Y aquí quizá decir un par de cosas, ¿no? Por ejemplo, la creatividad artística. O sea, el arte, o sea, nos permite explorar la esencia de las cosas, nos permite expresar cómo es Dios, cómo es su creación. Podemos expresar la belleza de Dios, al Dios de lo bello, ¿no? Y es que la belleza, el arte tienen la capacidad de asombrarnos, tienen la capacidad incluso de abrir el corazón de una persona atea, ¿no? O sea, el arte llega muchas veces donde no llegan los argumentos, ¿no? Y la cultura popular también. Otra forma de expresar la creatividad de Dios puede ser la investigación, la ciencia, quizás no es el tema de hoy, ¿no? Pero también nos permite descubrir el mundo, entenderlo, cómo funcionan las cosas para también mejorarlas, ¿no? Imaginad qué responsabilidad, ¿no? Y qué privilegio tenemos todos los cristianos, es a todos los seres humanos, estamos llamados a crear cultura. Y qué responsabilidad como cristianos, ¿no? Con el corazón, con la mente de Cristo, de expresar la profundidad de las cosas, ¿no? Y expresarlas de forma que señalen a su creador, ¿no? Así que, no sé, los que estéis escuchando y tengáis una vocación artística, tenéis, como los superhéroes, no un privilegio, pero una responsabilidad, ¿no? De descubrir vuestra vocación y desarrollarla. Porque estáis cooperando con Dios para llenar el mundo de cultura, de belleza y de conocimiento para bendición. Sobre todo eso que Él ha puesto su imagen en nosotros y debemos de reflejarla, justo lo que menciona, ¿no? La cultura es una respuesta humana a la revelación de Dios y subyace en la creación. Y el autor lo menciona de una manera muy, muy simple, ¿no? Él también lo expresa, que la cultura es una manera de expresar nuestro deseo de amar a otros a través de la comunicación y de la comunidad. Entonces, vemos que en todo lo que es cultura está Dios, está su belleza, la misma palabra lo menciona, pero también yendo un poco hacia eso, ¿no? ¿Cómo es que
a través de Dios pones el jardín y dice cómo es que la cultura refleja a Dios, pero también tenemos cómo el pecado distorsiona a esta cultura y cómo es el juego entre lo que mi corazón desea, porque engañoso es el corazón, y lo que sé que es las escrituras, ¿no? La palabra, lo que Dios manda. Entonces, y me gustaría preguntar ahora, ¿cómo el cristiano debe ejercer su papel como mayordomo en la sociedad? Hablando de esto del aspecto cultural, de cómo también el pecado distorsiona la cultura y también cómo vemos la gracia de Dios en la cultura. Pues tenemos como decía José Daniel, tenemos un privilegio y una responsabilidad, ¿no? O sea, que es la mítica frase, ¿no? No sé si es Superman, Batman, no recuerdo qué. Spider-Man. Spider-Man, vale. Hay más frikis que yo, entonces. En este sentido, pues tenemos un privilegio, ¿no? De que podemos, a través de la palabra, de poder también desarrollar, ¿no? Una mente cristiana, pero también al mismo tiempo de saber, ¿no? Qué valores son los que a Dios le gustaría, ¿sabes? O le gusta que podamos proveer. Por ejemplo, sobre la creación que antes José Daniel nos hablaba, ¿no? Cómo el cristiano va a desarrollar una mente, o sea, es una cosmovisión, o incluso cómo va a conectar con la cultura sobre todos los desastres que está habiendo, ¿no? A nivel de creación. Y no estamos hablando de los desastres de un terremoto, etcétera, sino el cambio climático, ¿no? El cambio climático que tanto nos afecta. O sea, solo por mencionar, en España está habiendo un periodo de sequía de casi 3 años seguidos, que está afectando, pues incluso arruinando a muchas de las familias, ¿no? Porque no pueden recoger el vino, o no puede recoger el aceite, o no puede hacer muchas cosas. Otra de las cosas que también pues, nos puede afectar nuestras relaciones unos a otros. Es triste, pero hay una esclavitud todavía, ¿sabes? Que es la esclavitud sexual, ¿no? ¿Sabes? Todo el tema de las redes de prostitución, todo el tema de que está habiendo sobre la esclavitud de, bueno, ¿sabes? La trata de personas, personas que están siendo engañadas y llevándoselas de un país a otro. ¿Qué responsabilidad tenemos el cristiano, ¿no? Y cómo estamos actuando, no solamente en el aspecto de valores, sino también en nuestra cultura, ¿no? O sea, es cómo estamos desarrollando estos hechos. Entonces yo creo que aquí tenemos una oportunidad donde el cristiano somos mayordomos de nuestra sociedad, en el sentido de que podemos velar, podemos contar una historia mejor, una mejor historia de todo, porque realmente la historia nos la ha dado Dios, nos ha dado una identidad, como decía José Daniel, nos ha hecho imagen suya. Entonces podemos tratar y desarrollar ese trabajo con nuestra sociedad. Quizá también desde la política. O sea, muchas veces no vemos a cristianos desarrollando su papel en la política. Pues podemos hacerlo desde esa parte, influyendo mucho más en la cultura, o influyendo en el campo de las artes, como nos decía también José Daniel, o influyendo en muchas más áreas. Yo decía hace unos meses en la iglesia, ¿no? Me tocó predicar, y estaba pensando, ¿no? Cuando estaba predicando, oye, ¿cómo puedo influir en mi sociedad, donde Dios me ha puesto? Pues oye, apuntándome pues a lo mejor a LAMPA, que es la asociación de padres y madres, ¿no? De alumnos del colegio de mis hijos. Pues ahí podemos influir en muchas más áreas de las que a lo mejor no estamos haciendo, incluso en nuestra cultura. Y me gustaría agregar un comentario antes de realizar la siguiente pregunta, y es que lo que menciona el hermano Javier me hace recordar los tiempos de la iglesia primitiva, ¿no? El corazón palpitante ante el conocimiento, ante expandir el evangelio, ¿no? Ante hacer una diferencia en la sociedad, a pesar de que eran grupos perseguidos, todo el trasfondo que tuvo, y posterior a ello también el impacto que tuvo la reforma en nuestra sociedad, ¿no? De manera ideológica, de manera cultural también, de manera artística, y cómo es que todo reflejaba también lo que es Dios lo que es Dios, y cómo es que a eso se le sumaron muchas actividades desde la educación, ¿no? Vemos que esos son ejemplos
de cristianos llenos de ese ardor apasionante porque el conocimiento de Dios se ha esparcido a las generaciones, porque nadie se quede sin leer las escrituras. Y creo que a veces nosotros estamos en una comodidad y nos olvidamos de estos puntos, ¿no? De nuestra responsabilidad, de nuestra mayordomía, de lo que la cultura, lo que la creación refleja a Dios. Y decimos, bueno, ya está, soy cristiano y ya. Siento que es algo para reflexionar y con esa misma idea quiero preguntar, ¿cómo podemos, perdón, sí, cómo podemos proyectar ante la cultura popular la gracia de Dios? Y eso es algo bien, bien importante, justo de lo que hablábamos hace un momento. Sí, desde luego que sí. Bueno, hablábamos de pecado, hablamos también de gracia, ¿no? Y creo que son dos conceptos, de alguna forma están presentes en toda la Biblia, ¿no? Y en el corazón del Evangelio. Y también están presentes en la cultura, o tenemos que buscarlo en la cultura popular, ¿no? Cuando nos acercamos a ella y cuando interactuamos con la gente que nos rodea a través de la cultura popular, una conversación sobre una canción, sobre una serie, etcétera, ¿no? Fijaos, de la misma forma que el pecado lo afecta a todo, o sea, que todas las expresiones culturales están afectadas, están retorcidas de alguna forma por el pecado, también, o sea, todas las expresiones culturales, o casi todas, tienen un reflejo de la gracia, de la belleza, de la bondad y de la verdad de Dios. Y esto es importante. Y fijaos, va a ser muy útil nos va a ser muy útil para construir cabezas de puente, para conectar con ese bien cultural. Porque podemos afirmar algo de esa canción, de esa película, que es bueno, que es bello, que es verdad. Porque refleja la verdad, la belleza o la bondad de Dios, ¿no? Y es importante que lo hagamos. O sea, no podemos entrar en la habitación negándolo todo y destruyéndolo todo, ¿no? Tenemos que afinar la vista y reconocer las cosas buenas, ya sea porque reflejan la creación de Dios, porque reflejan la redención de Dios, o por esa idea que es la gracia común, ¿no? De que a pesar de que el mundo está tan roto, llueve sobre justo e injusto y Dios reparte su gracia, ¿verdad? Tenemos que reconocer esos reflejos de gracia y que sean nuestra puerta de entrada, ¿no? Ahora, no tenemos que olvidar que todos los elementos culturales, o sea, todos los productos culturales están también, como decía antes, profundamente afectados por el pecado. El pecado lo distorsiona, el pecado de hecho coge esos elementos de gracia o partiendo de ese reflejos de verdad, construye ídolos y nos retuerce la realidad, ¿no? Es importante reconocer esos reflejos, pero también identificar los ídolos que están retorciendo esa verdad, ¿no? Y poner a esos ídolos contra sí mismos, ¿no? Demostrar que no nos dan que no pueden darnos lo que prometen, que nos prometen cosas muy grandes, pero que no nos las pueden dar, ¿no? Y mostrar también cómo el Evangelio, cómo Jesús sí que puede darnos lo que promete, ¿no? O lo que esos ídolos nos prometen. Así que creo que es interesante. De hecho, hay un autor de los que hablaba Javi antes, este libro de Conexión y Cultura, que usa un término muy interesante, lo tiene ahí Javi, al que llama cumplimiento subversivo. Y él habla de que el Evangelio es el cumplimiento subversivo para todas las culturas y para todos los productos culturales, porque de alguna forma conecta con todo, pero confronta a todo. Hay un texto, ¿no?, en Corintios que dice que el Evangelio es locura. Bueno, no sé si lo podemos, lo tengo por aquí, para no decir nada que no sea. Pero dice, o sea, el mensaje de la cruz es una locura
para los que se pierden, en cambio, para los que salvan, es decir, para nosotros, este mensaje del poder de Dios. Y luego dice, los judíos piden señales milagrosas, los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es una locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado, los mismos judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, ¿no? Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana, ¿no? Vemos cómo el Evangelio confronta a los judíos, pero conecta con ellos. O sea, conecta con ellos porque el Evangelio sí, es sabiduría, pero no la sabiduría que ellos están esperando o que ellos buscan. Perdón, el judío el poder, ¿no? No es el poder que ellos están buscando, sino otro mucho más, más misterioso, ¿no? Igualmente, el Evangelio es sabiduría, para los judíos buscan sabiduría, el Evangelio es sabiduría, pero no la sabiduría que ellos están buscando, ¿no? O sea, el Evangelio tiene ese poder de conectar con nosotros, pero también confrontarnos. Y nosotros tenemos que, y ahora hablaremos de ello, tenemos que poner en práctica ese conectar con la cultura, pero a la vez desafiarla, ¿no? Y confrontarla. Y me quedo por ahí porque me estoy alargando. Y justamente eso que menciona, ¿no? El evangelio no puede ser evangelio si solamente es un mensaje donde decimos, oye, todo va a estar bien, ven, síguenos, ¿no? Es confrontante, pero a la vez conecta con lo que somos, porque hay una necesidad intrínseca en nosotros. Pero al mismo tiempo, como lo mencionaba el hermano, ¿por qué el cristiano, ante todo esto que hemos hablado, todo esto, estos puntos importantes culturales dentro de la cosmovisión, pero a pesar de ello, por qué el cristiano tiende a rechazar y a evadir los problemas de su entorno? Es algo que, como mencionó el hermano Javi anteriormente, es un problema bastante fuerte, ¿no? Siendo aún cristianos, me gustaría que si ambos quieren participar en la pregunta, adelante. Eso yo, José, así te dejo. Muchas de los problemas es que tendemos a hacer una barrera o incluso un precipicio, o sea, entre lo que es nuestra vida sagrada y nuestra vida secular, ¿no? O sea, hay un libro muy corto, o sea, es casi un libro de bolsillo que se llama El Gran Abismo, ¿no? Y muchas veces pensamos, ¿no? que claro, pues, ¿qué significa ser cristiano, ¿no? Pues significa estar en la iglesia, estar adorando a Dios en la alabanza, estar aprendiendo más en la predicación, y muchas veces lo encerramos en las cuatro paredes de la iglesia, ¿no? O sea, o en el templo, etcétera, ¿no? Pero claro, muchas veces salimos de la iglesia y nos volvemos otra vez como seculares, ¿no? Es como aquel que se pone otra chaqueta, ¿no? Otra chaqueta y ya no soy cristiano, ¿no? Y a veces es fácil, o sea, es fácil, pero también al mismo tiempo difícil, ¿no? Porque es como tener una dualidad, ¿no? O sea, en la mente, ¿no? O sea, ser dos personas diferentes, ¿no? Ser la sagrada en la iglesia o incluso en nuestra pequeña habitación, o ¿sabes? Cuando salimos a las universidades, cuando salimos al instituto, cuando vamos a nuestros lugares de trabajo, cuando realmente podemos ser influencia, ¿no? O sea, en nuestro entorno, pues no lo somos. No lo somos porque realmente pensamos que esto es pasajero, que esta vida total, o sea, va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, no nos afecta. Realmente, ¿sabes? Todos los grandes problemas que está habiendo, ¿no? Antes avanzábamos de la creación, ¿no? Pues ¿qué tengo que ver yo con esto? No, pues nada, ¿no? O sea, Dios va a hacer un cielo y nos olvidamos, pero realmente estamos llamados a ser influencia, a ser embajadores, nos dice la palabra, ¿no? La palabra embajadores, ¿no? Y la palabra embajador significa de llevar, ¿no? Llevar el mensaje de, ¿no? O sea, y muchas veces la cultura en nuestro entorno, o sea, muchas veces la cultura es lo que respiramos, ¿no? El aire en el que estamos, ¿no? Nuestro océano, ¿no? Nuestra agua, ¿no? La cultura es lo que tenemos que influenciar, ¿no? O sea, es como si
vamos a poner el ejemplo de una pecera, ¿no? O sea, si en una pecera el agua está mal, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, pues tenemos que mejorarla, ¿no? Tenemos que buscar cloro, tenemos que buscar una pastilla para poderla mejorar. Y eso, en cierto sentido, somos esa pastilla, ese cloro, ¿no? Que podemos sumergir en esa pecera para poder también ayudar a que nuestro entorno sea mejor. Y yo creo que José Ángel también puede dar a lo mejor un aspecto mucho más claro hacia la cultura y todo. Bueno, quizá podríamos decir varias cosas, pero para ser conciso, y podemos seguir hablando de peces si queréis. Antes hablabas del libro de John Lennox, ¿no? De Contracultura, creo que habla de Daniel, y es un gran libro, si podéis leerlo, también pillarlo. ¿Está en Maranatha? Sí, ¿no? Sí, sí lo tenemos aquí. Pues claro, también. Claro. Vale, es un gran libro, pero este libro habla de esa idea de vivir a contracorriente, es el libro, ¿no? Y no sé si os gustan los documentales de salmones. A mí siempre me gustaban mucho los documentales de animales. Y esa imagen que quizá os venga a la mente de cuando el salmón va remontando el río, a mí la parte que más me impactaba era cuando el oso lo cazaba, ¿no? Y se lo comía, pero es una imagen que tiene mucho que ver con la vida cristiana. O sea, de hecho yo creo que si Jesús hubiese nacido en Noruega tendríamos muchas parábolas sobre salmones y remontando el río, pero como nació en otro sitio no las tenemos, ¿verdad? Pero o sea, la vida cristiana y la vida cristiana en misión es una vida a contracorriente. O sea, nosotros nadamos y la corriente va muchas veces en contra nuestra, ¿no? Y creo que esa actitud que a veces tenemos los cristianos de rechazar los problemas del mundo, de salir del mundo, ¿no? Tiene mucho que ver con a veces quizá con pereza, a veces también quizá con una idea errónea de lo que significa santidad, porque o sea, a veces entendemos la santidad como salir, como aislarnos también, y creo que la santidad no tiene que ver tanto con eso, sino con mantenernos santos, pero dentro del agua, nadando contracorriente, ¿no? Y es que cuando estamos nadando ahí podemos tener dos actitudes, y una puede ser dejarnos llevar por la corriente, entonces dejaremos de ser útiles para Dios y para la misión. O sea, como Jesús habló en el Sermón del Monte, ¿no? O sea, somos sal, somos luz, somos una ciudad en un monte, ¿no? Si dejamos de salar, si dejamos de dar luz, pues no podemos hacer nada, ¿no? Pero otra actitud, y creo que la actitud que tiene que ver con esta pregunta, es la de salirnos del agua, ponernos en la orilla, construirnos una cabaña o una torre, y desde allí decirle a la gente que está muy equivocada, ¿no? Y creo que esta actitud es la actitud en la que muchas veces caemos, ¿no? En vez de decir, bueno, esto yo tengo que ver con este mundo, Dios me ha puesto aquí para brillar, para ser sal también a través de la cultura y a través del arte, a través de la cultura popular, y aunque esa cultura está manchada y retorcida por el pecado, pero Dios es mucho más poderoso, Jesús y su evangelio tienen poder suficiente para que podamos cambiar esa realidad, ¿no? Y afectar el mundo. Así que sí, dejaría con esa imagen, ¿no? La de nadar contra corriente o salirnos de la corriente y estar a gustito en nuestro refugio. Claro, y justo como quiero agregar un comentario del libro, ¿no? Que lo aborda más en la tercera parte, ya pues en la parte casi final, pues el autor nos dice, bueno, es que a veces nosotros pensamos, ya lo voy a parafrasear, ¿no? Ya soy cristiano y lo demás, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Eso a mí qué me afecta? Y es justo esta tendencia en la que decimos, bueno, nosotros ya nos hacemos herméticos y solo es para nosotros, el evangelio solo ya es para nosotros. Y nos olvidamos de todas estas cuestiones, ¿no? Que acaban de mencionar acertadamente, y que sobre todo olvidamos buscar esos elementos de gracia que justo hay en la cultura, ¿no? El deseo por
la bondad, por la nobleza, por la justicia, por la paz, hablando de una sociedad y sobre la misericordia verdadera. Y nos olvidamos incluso de esos puntos. Sabemos que Dios es todos esos y tiene muchos atributos, pero también nos olvidamos de cómo poder nosotros adaptarlos, ¿no? Porque decimos, bueno, ¿y eso a mí qué, no? Es una pregunta que lamentablemente yo de manera personal la he hecho y muchos quizá hermanos que nos pueden escuchar a lo mejor la han hecho también, ¿no? Pero es algo donde ahorita debemos de reflexionar. Y una pregunta para ir cerrando este conversatorio es, ¿cómo responder ahora ante esta cultura popular? ¿Cómo responde el cristiano? Y cómo ahora nuestra cosmovisión, nuestra apologética debe de reflejar a Cristo. Y bueno, pues yo quizá, o para terminar con y voy a responder a tu pregunta, os dejaría con la forma que el autor propone de responder a la cultura popular, ¿no? Él plantea lo que podemos decir un método, quizá, de interactuar, de analizar, de dialogar con la cultura y con la cultura popular. Y él lo plantea como cinco pasos. En primer lugar, él habla que cuando nos acercamos a una expresión cultural o a un bien cultural, nos tenemos que hacer la pregunta de, bueno, ¿cuál es la historia que me están contando, ¿no? ¿En qué consiste la historia? Y también, o sea, ¿dónde estoy yo dentro de ese mundo, dentro de esa historia, ¿no? O sea, tenemos que entrar en la historia, tenemos que escuchar, tenemos que observar, tenemos que evitar hacer caricaturas, tenemos que entrar y escuchar, tenemos que pensar, que hacernos qué narrativa, qué historia me presenta esta canción, ¿no? ¿Qué me dice, por ejemplo, de la revolución sexual? ¿O qué me cuenta sobre, qué sé yo, el consumismo o la cultura del bienestar? Nos podemos hacer ese tipo de preguntas, ¿no? Nos podemos preguntar también cómo ha cambiado nuestro mundo, las ideas que esta historia me está planteando, ¿no? ¿Cómo me está afectando a mí hoy? ¿Qué impacto tiene en mi vida y en la vida de la gente, ¿no? Y ¿cuál es el evangelio que esa historia nos cuenta? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es el ser humano dentro de esa historia, ¿no? ¿Para qué existimos? ¿Cuál es nuestro problema? ¿Cómo lo arreglamos? ¿A dónde vamos? Al entrar en esa historia nos tenemos que hacer ese tipo de preguntas, ¿no? Luego, hay otros pasos que tienen que ver con detectar qué hay de bueno, qué hay de verdadero, qué hay de hermoso en ese mundo, en el mundo que nos presenta esa historia, reconociendo, como decíamos antes, esos elementos de gracia que están entretejidos con ese mundo. También nos tenemos que plantear qué hay de falso, qué hay de malo, qué hay de perverso en ese mundo, cuáles son los ídolos que son la base, bueno, o que se han apropiado de esos reflejos de la gracia que veíamos, ¿no? Tenemos que explorar, tenemos que hacernos esas preguntas y buscando esos elementos de gracia y identificando los ídolos relacionados con ellos. O sea, y este paso es muy importante porque nos va a llevar realmente a los ídolos que están detrás de esa historia, ¿no? Nos va a permitir hacer esa cabeza de puente de la que hablábamos, ¿no? Que es verdadero, que es bueno, que es útil, que podemos afirmar, pero cómo esto está siendo distorsionado, cómo está siendo reinterpretado idolátricamente, ¿no? Y en este paso tenemos también que exponer, que desafiar a los ídolos. O sea, cuando identificamos a los ídolos, después tenemos que confrontarlos, mostrar que esos ídolos, que esas historias son fraude, que no dan lo que prometen, como decíamos antes, ¿no? Y esto es muy importante porque los mismos ídolos de nuestra cultura son también nuestros ídolos. Nosotros a menudo estamos
estamos ciegos a nuestros propios ídolos. La Biblia habla de eso, ¿verdad? Tenemos un problema. O sea, que piensa en los ídolos que tiende a adorar, en los ídolos que adora tu generación, y nuestra idolatría está íntimamente relacionada con la de nuestra generación y con la de la cultura que consumimos, ¿no? Por eso, como decíamos al principio, muchas veces nuestro corazón vibra con algunas canciones, algunas películas, algunas series, ¿no? Así que este proceso de identificar y desafiar a los ídolos nos tiene que desafiar también a nosotros. Tenemos que perder pie, nos tiene que desestabilizar también a nosotros, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos para desenmascarar a los ídolos, ¿no? A los ídolos? O sea, ¿cómo los ponemos a la luz? ¿Cómo mostramos que no liberan, sino que todo lo contrario, que destruyen, ¿no? Tenemos que mostrar a las personas que las promesas vacías de los ídolos, ¿no? ¿Qué nos promete la revolución sexual? ¿Realmente nos da lo que promete? O sea, cómo nuestros anhelos originales puestos por Dios en la creación han sido retorcidos, y cómo esos anhelos no caben en esas historias culturales, ¿no? Tenemos que hacer preguntas profundas que muestren cómo esos relatos culturales no cumplen las promesas que nos hacen. No son verdad, no son buenos, no son bellos y no tienen poder. Y aquí, como decía antes, el arte llega donde no llegan los argumentos. Y de nuevo, animamos a los que tenéis esa vocación artística a explorar la forma en la que podéis desafiar a vuestra cultura, usando también elementos de la cultura popular, para desafiar a los ídolos de vuestra cultura, ¿no? Y no es una tarea fácil. O sea, a Pablo desafiar a los ídolos de su cultura le costó noches sin dormir, le costó hambre, sed, cárcel, paliza, hasta le apedrearon, ¿no? O sea, y no es una tarea solamente intelectual. O sea, no es solamente un análisis sociológico de nuestra cultura no. Tiene que desestabilizar y desafiar los ídolos. Es algo esencialmente espiritual. Identificar ídolos y ponernos a la luz tiene lugar en medio de una guerra espiritual realmente. O sea, no es solo un compromiso racional. En primer lugar, es una batalla espiritual que implica discernimiento espiritual, y si no lo tenemos que pedirlo. Fijaos, a Pablo le dolía en el alma ver, cuando llegó a Atenas, que esa ciudad estaba llena de ídolos. O sea, él sentía angustia espiritual, y no fue el primero. Jesús lloró al ver Jerusalén, ¿verdad? Y su cultura tan alejada de su propósito. O sea, y yo me pregunto, ¿no? ¿Nos conmovemos por la situación espiritual y moral de nuestra generación? Cuando ponemos Netflix y vemos algunas de las series, ¿nos conmovemos? O sea, cuando miramos a nuestro barrio, a nuestra ciudad, nos conmovemos. A menos que sintamos esa sensación, ¿no?, de angustia espiritual que sintió Pablo y que sintió Jesús, todo lo que digamos sobre los ídolos van a ser palabras huecas, ¿no? Identificar los ídolos de nuestra cultura y desafiarlos es una cuestión de discernimiento espiritual, como he dicho, en medio de una guerra espiritual. Y tenemos que estar dispuestos a pagar el precio de esa participación espiritual, como Jesús, como Pablo, como tantos otros, ¿no?, en la Biblia, con sudor, con dolor en el alma y con lágrimas en los ojos, ¿no? Así que los desafiamos, y ahora el último paso, nos colocamos para volver a contar ese relato, ¿no? Pero esta vez con esa mejor historia, esa historia mejor del Evangelio de Jesús, ¿no? Y ese sería el último paso que propone también de Turnau en este libro, ¿no? La última idea sería, volver a contar esa historia, ¿no? Entretejiéndola con el Evangelio. O sea, mostrar cómo el Evangelio, cómo el mensaje de Jesús, o sea, no es que no se carga la narrativa cultural, sino que la completa. O sea, una vez que ha identificado a su ídolo y lo ha desafiado, cuenta la historia de una forma nueva, ¿no? Y presenta una historia mejor. Y Jesús sí puede dar lo que promete, y lo que prometen esos ídolos, ¿no? Cuando observamos a Jesús, su muerte, su vida, su muerte, su resurrección, encontramos esas riquezas profundas que nos hablan realmente, a nuestra cultura, a nuestra identidad, a nuestro deseo de trascender, a nuestras relaciones, y la cultura popular habla de eso, ¿no? Así que tenemos que explorarnos cómo conecta el Evangelio con esa esperanza de nuestra cultura,
y volver a contar la historia que nos cuentan, bueno, esa historia de la cultura popular, ¿no? Y no sé si alguien más quiere decir algo, pero lo voy a dejar aquí por amor al tiempo, sí. Claro. Yo, justo lo que menciona, creo que son las palabras correctas y adecuadas para ir cerrando, ¿no? Porque siento que a veces las personas y como cristianos nos queremos hacer diferentes, haciéndonos igual que el resto que no conoce a Cristo. Y terminamos desbancados y perdidos, ¿no? Nuevamente. Y yo creo que esa diferencia realmente es como lo menciona usted y me conmueve mucho esa historia cuando Jesucristo entra al templo y ve todo y tiene un enojo santo, ¿no? Y como Pablo, justamente, creo que necesitamos retomar y volver a eso, ¿no? Explotar todos los talentos natos, artísticos que puedan tener nuestros hermanos, musicales, una verdadera y completa adoración, que podamos ser verdaderamente una diferencia, ¿no? Un cambio social. Y esto me recuerda un poco al testimonio de Rachel Jones, de la película de Hablando con él, ¿no? Cómo ella quería impactar en su escuela al grupo que tenía ahí. Era un grupo muy abusivo, se golpeaban, insultaban, se buleaban, ¿no? Y ella trató de entrar a su cultura de fiestas y drogas y sexo desmedido, pero ella se empezó a perder hasta que tomó acción de que realmente así no iba a hacer una diferencia. Hasta que ella empezó a luchar por la justicia, por la paz, aún dentro de esa pequeña sociedad que era su escuela, fue que logró un testimonio bastante interesante. Esa película es muy fuerte porque después de ello se lleva a cabo un tiroteo en esa escuela justamente por todo eso, esas cosas terribles que se hacían entre los mismos jóvenes y adolescentes, ¿no? Y cómo desde un pequeño cambio podemos impactar en la vida de otros. Creo que invitamos a todos nuestros escuchas, a todos nuestros hermanos en Cristo a adentrarnos en la palabra de Dios, en la lectura, también en libros, entrar en la cultura, pero de manera crítica, como lo mencionaba el hermano Daniel, y hacer ese análisis, cuestionar, sobre todo mostrar a Cristo siempre. Y pues agradecemos también el tiempo. No sé si el hermano Javi quiere agregar algo más. Está todo perfecto, me ha gustado mucho la ilustración, Suri. Gracias, yo también estoy muy feliz por escucharlos a ustedes. Pensando en C.S. Lewis, ¿sabes? Cómo impactó, ¿no? ¿Sabes? Desde también su cultura, ¿sabes? No solo en el aspecto cristiano, sino las crónicas de Narnia. ¿Quién no lo ha leído? ¿Sabes? Estos libros. Y cómo a través de esos relatos, lo que decía José, esas historias que nos impactan, cómo podemos relatar también el Evangelio. O sea, si hay que ánimo a todas las personas que tienen la parte artística, ¿sabes? Y a poder desarrollar esto para también influir en la sociedad que tenemos. Sí, claro, y sobre todo, ¿no? Que también se ha vuelto un clásico en la cultura, las crónicas de Narnia. También ahí vemos que podemos impactar y sobre todo los invitamos a que puedan leerlo. O sea, nosotros hablamos, yo creo que a punta del iceberg de lo que es este fantástico libro, pero realmente hay mucho que aprender, mucho que esbozar de este libro. Entonces los invitamos a que puedan adquirirlo, leerlo, y no solo este, sino todos los de la serie de Ágora, que sin duda ya nos irán compartiendo más información posteriormente, pero sí agradecemos mucho esta participación, hermanos. Muchas gracias por compartir de su tiempo, de su conocimiento, gracias por hacer esto posible, gracias a la editorial, gracias a Dios por sus vidas, porque los utiliza también como un instrumento de compartir aquello que han aprendido y han adquirido. En verdad, muchas gracias, es de bendición para todos los escuchas de Librería Maranata y para todos los hermanos aquí en Librería Maranata. Muchísimas gracias por todo eso. Y pues síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Y a los hermanos también búsquelos en su página web, Editorial Andamio. Y pues visítenos para revisar todos los libros de la serie y las novedades. Gracias por su tiempo, hermanos. Dios les bendiga. Hasta luego a todos nuestros escuchas. Bendiciones. Hasta luego.